mi corazón es ponerse en los zapatos de los otros. ¿Y por qué me daba este tema? Porque creo que me hablaba mucho a mí, ¿verdad? A mi vida, porque a veces andamos y no nos damos cuenta de las necesidades de las otras Así es. personas. Nos enfocamos o vivimos ensimismados en nosotros mismos, Así ¿verdad? es. Con todos los problemas o afanes, tribulaciones, todo lo que pasas día a día, pues solamente te preocupas por ti, Así es. ¿verdad? Por uno mismo. Y pues el Señor sí me hablaba de que no seas egoísta, ¿no? Sí, Sí. o sea, siempre, ¿por qué? Porque yo tengo pues amistades que no son cristianas, Ujú, ¿no? Son católicos o a veces no profesan ninguna religión. ujú. Y pues se apartan a veces, ¿no? De uno porque piensan que todo el tiempo les va uno a hablar de la palabra, Ujú. ¿verdad? Aun cuando están pasando situaciones difíciles en ellos, se apartan. Pero hubo una situación muy, muy rara. Llega un día una amiga a la casa y se le veía así como triste, enojada y me dijo mi hija, la mayor, mami está enojada porque le dice tía, Ujú. mi tía. Y le digo, no sé, la verdad no me di cuenta, pero yo creo que algo está pasando en ella, pasó. Y sin querer, pues se dieron las cosas, pero ahí fue donde Dios me habló y me dijo, escucha, porque a veces el problema es que juzgamos. Ujú. Luego, sí, pues es que no es cristiano, Ujú. es que no busca de Dios. ¿Cómo no? Si no le ha entregado sus pecadotes que trae, Sí. ¿sí? O sea, vienen tantas cosas a nuestra mente, Muchos argumentos. argumento exactamente, que nos lleva al juicio. Y eso es algo que nosotros como seres humanos, y sobre todo como hijos de Dios, tenemos que entender que el único juez es Dios. Nosotros no estamos aquí en la tierra para juzgar. Yo era una de ellas. Lo primero que se me venía a mi mente era, sí, pues le pasan porque saber qué tanto no hacen, porque quién sabe cómo Ujú. se comporta esto. Sí. Y como realmente yo sí pequé mucho en el mundo, Ujú. o sea, sé que tal vez también ellos, ¿no? Ujú. Pero no tengo esa misericordia de decir, bueno, si Dios pudo hacerlo conmigo, Lo puede pues hacer lo con puede ellos. hacer con ellos, ¿verdad? Y de esa parte me hablaba Dios, no seas tan dura, ¿sí? No seas tan dura en tu corazón. Y a veces nosotros creemos que ya lo entregamos todo al Señor. Yo recuerdo con las palabras de mi apóstol Adolfo, decía, hagan un alto en su vida, échense un clavado dentro de ustedes. Ujú. ¿Qué más hay ahí para que no le he entregado a Dios? Y yo decía, ya lo entregué todo, este pecado, Ujú. y hacía mi lista, ¿no? Ajá. No, pues ya los entregué, ya Dios me perdonó. Pero a veces hay cosas tan simples que no le prestas atención. Sí. Y una de ellas es eso, no preocuparme por lo que está pasando a los demás. Y le doy gracias a Dios porque me permitió escucharla, me permitió orar, esperar el tiempo que el Señor me dijera, habla. No fui imprudente, eh, esperé que el Señor me dijera, es el momento que le tienes que hablar de mí, ¿sí? Y yo creo que esa parte, cuando nosotros empezamos a entender que Dios tiene sus tiempos, se refiere a todo. Porque si tú esperas a que el Señor te hable y te diga, esto es lo que quiero que hagas, las cosas van a ir dirigidas y van a ser efectivas, Certeros. certeras. Ujú. Pero si no sabe uno escuchar la voz del Señor, vas a ser imprudente Sí. y vas a lastimar el corazón de la otra persona, ¿no? Entonces, esa parte que es tan sensible,
y a veces tan insignificante, me llegó a mí, a mi corazón, y dije, sí, Señor, perdóname porque he sido tan insensible y he sido dura, porque siempre me preocupo por mis cosas, porque según yo, el problema que yo tengo es el peor problema y el más grande que no vas a poder solucionarlo. Así es. Y entonces en eso me enfrascaba y por eso estaba mi corazón duro, porque no me permitía ver lo que está pasando alrededor. Y el Señor a eso nos ha llamado, a ver lo que está pasando, para que ores y lo lleves hacia la presencia de Dios. Y ahora le doy gracias a Dios porque he aprendido a esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? Y eso es bueno porque creo que esa parte del prejuicio, porque creo que por todos pasamos por eso, porque la misma palabra dice no juzgues para que no seáis juzgados, es porque sabe que en algún punto juzgamos, ¿no? Y muchas veces tenemos ese temor porque nosotros lo hicimos en algún punto. Pero el Señor, en base a este tema, creo que a todos, a los que nos están viendo o en su caminar con el Señor, creo que todos cuando alguien nos venía a hablar de la palabra, nuestra postura era como, yo no me voy a convertir a tu religión, ¿eh? Porque eso pensábamos, ¿no? Sí, así de es. que me quiere cambiar, yo no voy a cambiar de aquí, ¿no? Y ponemos una barrera y en base a esas experiencias que tal vez la persona que nos vino a compartir la palabra, tal vez la forma no fue la que nosotros esperamos, nosotros pusimos un caparazón y me lleva al Señor al punto cuando te topas con este tipo de personas que respondieron de la misma manera que tú actuaste. Entonces el Señor te lleva a decir, tienes que tener misericordia, tienes que aprender a ser paciente porque tú no entendiste a la primera. Eso es algo que a mí me confrontaba con este tema porque dije, sí es cierto, Señor. Cuando me vinieron a hablar de ti, yo le decía, podemos ser amigas y todo, pero no me hables de tu palabra, ¿no? Eso sí lo recordaba. Y ciertamente a veces uno mismo pone esa barrera, pero doy gracias a Dios por las personas que Él seguía enviando para poderme hablar de Él. ¿Y qué es lo que más recuerdo? Que hablábamos antes de entrar a la transmisión cuando yo vine por primera vez aquí a Casa de Dios el Jordán, pues algo que a mí me impactó mucho es, siento como si ya los conozco, es raro, o sea, es raro, pero me gusta. Pero no voy a olvidar esa primera vez porque digo, es diferente, pero me gusta estar aquí, ¿no? Y creo que eso es lo que nosotros debemos de pensar en todo momento, el presentar a Dios no de una manera desde el juicio, desde la crítica, porque ¿cómo se acercaba el Señor? El Señor se acercaba a los que nadie querían acercarse, a las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a los enfermos. Eso es algo que creo que a todos nos pasó en pandemia, que tiene COVID, ni te acerques, ¿no? Era como una barrera que poníamos. Y era así como el excluido, ¿no? Hasta tú te sentías mal. Bueno, en mi caso que me dio COVID, yo que critiqué a los que les dio COVID y luego supe que yo tenía, dije, ay, que es mi cosecha. Pero a lo que voy es esto. Muchas veces esa es la actitud que tomamos de alejar, de es que tu pecado es muy grande, tú me vas a hacer pecar y pensamos que es como la lepra, ¿no? Aléjate. Y Jesús no hacía eso. Y muchas veces esa es la postura que me lleva a reflexionar, ¿estás manifestando a Cristo o estás manifestando el fariseísmo? Porque el fariseísmo era, tienes que obedecer, hacer así, pero ellos no lo hacían, ¿no? Se enfocaban tanto en lo externo que no veían el interior de la persona, que era lo más importante. Por eso él decía, no, ustedes no se contaminan por no lavarse las manos, sino porque de su interior ahí vienen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras. Eso deben de cuidar. Y esa es la parte que a veces con este tema que usted me compartió a mí me ayudó a como hacer un examen, ¿no? Realmente, ¿por qué no puedes ponerte en los zapatos de otra persona? Porque ciertamente lo importante soy yo. Sí. Entonces viene alguien más y me dice tus problemas y me lleva a un análisis. ¿Qué tanto de lo que tú hablas en tu día hablas de ti mismo o hablas de Dios? Y sí fue duro porque sí me di cuenta de, sí hablo mucho de mí. O sea, uno también levanta un altar de mis problemas, mi prueba, esta situación que está surgiendo. ¿Y dónde queda Dios? Pues
Y cuando Así vienen esas es. personas, esa palabra a mí me impactó mucho cuando le dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Fue algo que impactó mucho a mi vida porque yo siempre que decía, tenemos que ayudar a alguien, se me venía dinero. Yo no tengo dinero. Esa era mi postura, la verdad. Pero desde que entendí de que esa palabra que Dios te da, ese tiempo de escuchar a alguien, un abrazo, el tiempo de calidad si es que te llega a visitar, ser hospedadora, que es a lo que estamos trabajando, son cosas que el Señor me ha enseñado de no necesitas dinero, que sí en algún punto te lo voy a pedir porque todo me pertenece y tienes que aprender a ser dadora alegre, pero no te encierres a que para ayudar a alguien necesitas solo dinero. Muchas veces es escucha, da tu tiempo, porque yo muchas veces me pasaba en el gimnasio de yo vine a entrenar y esta persona quiere seguir hablando. Y el Señor me decía, yo te permití venir acá para que escuches, para que ayudes, no solo pienses en ti. Y es esa parte de decir, bueno, tengo que hacerme un lado y poner a esa persona como Sí, importante, ¿no? así es, Amara. Ujú. Bueno, pues vamos a entrar al tema. Dice, ¿Sí? es una habilidad del ser humano de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y perspectivas de otra persona, en lugar de juzgar, como decíamos, ¿no? Sí. Reconocer que la experiencia y las emociones de la otra persona son reales, ¿no? Sí. Y saber prestar atención sin emitir juicios, Sí. ni pensar inmediatamente en qué vas a responder, ¿sí? A veces las personas no solo necesitan sentirse escuchadas y acompañadas, no que les des una solución inmediata. Es importante recordar que no podemos vivir exactamente lo que él o la otra persona estén pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la misma historia que ellos, ¿verdad? Sus vivencias ni todo lo que han pasado. Pueden ser similares, pero no iguales. Ponernos en sus zapatos no significa asumir su sufrimiento, ni descuidar nuestro propio bienestar emocional. Entender que siente frustración o tristeza, pero lo que se necesita es respeto y apoyo, ¿verdad? Esta parte me habla también a mí el Señor de que tampoco podemos ser, quererle solucionar las cosas a la persona que está pasando situaciones difíciles y vienes tú cayendo en su problema. Quieres solucionarlo y tú también ya te pusiste triste por todo lo que te digo, ya hasta agarraste coraje con lo que te digo, ya quieres solucionar las cosas de inmediato. Son cosas que Dios nos prepara para que seamos sabias, Sí. prudentes. No ser ¿sí? más buenos que Dios, como nos No han ser dicho, más ¿verdad? buenos que Dios. A veces vas a tener que contestar algo que le va a doler a la persona, pero no doler de lastimarla, sino de decir, de reconocer que sí, de alguna manera a veces la persona está mal, ¿no? Pero llevarlas al entendimiento, ¿verdad? De que tenga conciencia de las cosas que está pasando. Porque esa parte, es muy importante de que no te la agarres a manos llenas, como se dice, ¿no? No lo agarres a manos llenas el problema, porque a veces haz de cuenta que queremos vivir lo que la persona está pasando. Y yo lo he visto o me ha pasado de que a veces quiero ver la manera de solucionarlo, a lo mejor con dinero o, ¿sabes qué? Haz esto y con esto vas a salir adelante. Pero Dios no te está diciendo, dale. ¿Sí? No está diciendo solucionaselo así. Entonces, esta parte, cuando yo empecé a entender, dije yo, gracias Señor, porque he visto que ya has traído el entendimiento para saber esperar los momentos. ¿Y en qué momento tú la tienes que meter a lo que es la palabra de Dios? ¿Sí?
Porque con esos lazos de amor que el Señor te trajo, ¿verdad? A su regazo. Tú también tienes que ser así. Si el Señor tuvo cuidado y con delicadeza te trajo acá o nos trajo acá. Aún cuando, al menos hablo por mí, cuando traía unos grandes pecados, el Señor nunca me juzgó. Sí, nunca nos rechazó. Nunca me rechazó. Entonces, Él me trajo con amor. Entonces, de alguna manera tengo que sacar esa esencia de mí, que es el amor, dar ese amor, pero el amor que da Dios. Y pues todo eso ha sido para mí muy, ¿cómo puedo decir? Una situación muy, no difícil, sino que como que ir desmenuzando, ¿no? Todo eso, porque como que de repente digo yo, qué loco, ¿no? Pues decir, ay, qué loco estar pensando todo esto. Pero sinceramente a eso te lleva el Señor, a tener esa locura donde digas, sí puedo, ¿no? Porque Dios está conmigo y yo sé que sí voy a poder. Y es algo muy interesante porque logras que la otra persona descanse y se relaje, ¿sí? Pues recordando esa parte que nos tocó de la visita que tuvimos, pues yo la estaba escuchando, yo estaba orando y en ese momento mi hija se para y la abraza y empieza a orar. Y empiezo a orar, yo a respaldar la oración de mi hija, también quieta en mi lugar, respaldándola, y solita se dobló ella. Y empezó a hablar, a decir, A desahogarse. a desahogarse. Entonces ahí sí, ya la abrazamos, le dijimos que el Señor la amaba. El Señor te ama y tiene muchas cosas muy bonitas para ti, pero necesita tu corazón. Así es. Sí, entrégale tu corazón. Yo no te estoy diciendo que vengas a mi iglesia, no te estoy diciendo que te conviertas, simplemente entrégale su corazón, porque al momento que tú te enamoras de Dios, ya. Así creo que aquí lo importante no es como la religión, porque a veces somos como seccionados, ¿no? Sí. Lo importante, como nos han enseñado, es que enseñemos a tener una relación con Dios, porque Dios no es religión, Dios es relación, Él quiere relacionarse con nosotros. Y muchas veces nosotros vamos a ser esos instrumentos, ¿no? Así es. Y esta parte importante, ciertamente mucha sabiduría para saber cuándo tengo que dar y cuándo no, porque la misma aparece en Eclesiastes 3, hay un tiempo para abrazar y un tiempo para no abrazar, o sea, no todo es momento apapacho, ¿no? Así es. Pero hay momentos en que necesitas esta palabra de exhortación, que creo que aquí estamos las dos como testigos, que muchas veces esas palabras de exhortación que en el momento son como esa medicina amarga, ¿no? Y dices, no me lo quiero tomar, pero tengo que porque quiero estar bien, como cuando te sientes mal del estómago y dices, ya no quiero tomar un medicamento, pero necesito para poder sentir alivio. Así nos pasa muchas veces con las palabras de exhortación. Muchas veces decimos, es que esta palabra está muy fuerte, no se la quiero decir, o quiero hacer más suave, ¿no? El camino. Y también eso es estorbar en lo que Dios quiere hacer en esa persona, ¿no? Y es mucho cuidado y mucha escucha hacia Dios. Recuerdo ahorita con los niños hablábamos el domingo y hablamos de esta parte porque creen que Dios nos dio 2 oídos y solo una boca, ¿no? Y les decíamos en la clase, es porque Dios quiere que escuchemos más y hablamos menos, ¿no? Y dije, sí es cierto, porque muchas veces, como usted comentaba, quiero ser rápida para decir, pero en esa multitud de palabras también hay pecado, entonces tampoco no soy efectiva. Y ese es decir, ¿cuándo es el momento, Señor? Porque esa es la palabra poderosa, podemos decir, ¿no? Porque es en el momento que Dios te está diciendo y es la palabra certera para lo que necesita esa persona. Porque si no, pues se desperdicia, aunque es la palabra, es algo valioso, lo desperdicias porque no es el momento, o el corazón no está preparado para recibir esa semilla, ¿no? Y parte importante de ponerse en los zapatos del otro es aprender a utilizar todos tus sentidos, ¿no? A ver, escuchar y no ser arrebatada, porque me imagino que en ese momento usted, amada, que decía, se levantó su hija a abrazarla
es así como de dominio propio, no te Sí, muevas, ¿no? Porque a veces somos muy rápidos y emocionales, más sí, como sí. mujeres, de, ay, alguien está abrazando, yo también voy a Yo abrazar, y también. no, y hay un tiempo para todo, y ese es un Sí, y equilibrio. sobre todo el respetar, Ujú, ¿verdad? Porque a lo mejor a Dios le habló y le dijo, ve y para ti y ujú. abrázala, ¿no? Y esas cosas tiene uno que aprender Así a es, respetar. así es. Ok, pues si me acompañan por favor a Romanos Ujú. 12:15. ¿Sí? ¿Quieres leer antes, desde antes o como? Ah, sí, Sí, es que le comentaba a la hermana Liz, para los que no saben, que cuando ella me compartió esta parte de la palabra, hubieron dos versículos que llamaron mi atención, que es desde el 11. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 11, amén. que dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Y aquí que me hablaba la palabra que para poder ponerte en los zapatos de otra persona necesito esforzarme, o sea, dar ese extra y Amén. salir de mi comodidad, Así es. porque es muy bonito recibir, creo que a todos nos encanta recibir a los que nos están viendo, dicen, ay, te traje este regalo, ay, qué bonito, ay, pero ahora te toca dar a ti, ay, ya no quiero, ya no queremos, Esa parte ya no me así nos gustó. encanta recibir, pero Mm, no dar, ¿no? sí. Y el versículo que usted está utilizando base, que es el 15, dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, es decir, tengan ese mismo sentir, Señor, es unidad. Y el último para terminar es el 16, dice, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Entonces, parte de relacionarnos, obviamente nos vamos a relacionar con personas que no conocen del Señor, pero Dios nos exhorta en su palabra, en lo que dependa de ti, estar en paz con todos, ¿no? Amén. Y no seas la que traiga contienda, pues eso fue algo que estamos trabajando. Porque muchas veces en lugar de traer la paz, de traer la calma, uno es el que lleva la contienda, la división, la Sí. crítica. Y muchas veces, como usted decía, nos enfocamos en qué está haciendo mal el otro. Y a veces nos permite ver eso para decirnos, es que tú estás actuando así, solo que no te estás dando cuenta y te lo quiero mostrar. Y a veces, ay, no, como no cambia, ¿verdad? Y el Señor, sí, ¿verdad? Hola. Entonces, muchas veces las personas que Dios pone a nuestro alrededor, yo lo he visto así. Ujú. Dios puede usar al que quiere y como quiere para hablar. Si Amén. utilizó una burra, no puede utilizar al que quiera. Así es. Y yo me he dado cuenta a través, si no es por minimizar a los niños, Dios nos ha enseñado, lo digo como maestra con Romy, a aprender mucho con los niños. Ellos nos han enseñado. Y no quiere decir que no puedes aprender de alguien pequeño, de alguien más grande. En todo el Señor te habla. El problema es aquí es, ¿realmente estás escuchando? ¿Realmente estás queriendo ver? Porque muchas veces vemos y es como, no lo vi, lo ignoro, ¿no? Como cuando ves a alguien con necesidad y dices, es que la verdad no tengo, y sí tenías, pero no lo que hiciste dar, porque era algo para ti valioso. Entonces, eso es como irnos a hacer un examen, como realmente mi intención es ayudar o quiero que me vean. Entonces es mucho de analizarme, de examinarme, para que cuando yo haga las cosas, para cuando yo lo dé, para cuando yo hable, sea con un corazón genuino y no aparentando una acción buena que realmente trae algo secretito de quiero ser visto, quiero ser reconocido, quiero caerle bien, no sé. Entonces ahí ya no estamos siendo efectivos. Así es. Ujú. Eso era lo que quería Pues comentar. sí, efectivamente, pues es una forma de expresar la gracia de Dios, Así es. ¿verdad? Dice unos a otros. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Lloran. El apóstol Pablo nos instruye que seamos, que nos amemos unos con otros, ¿verdad? Ujú. Esa es la parte muy importante que también el Señor ha dejado, en que dice en el primer mandamiento que dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, Así ¿verdad? es. Y el segundo que también no deja de ser Ama a tu importante, prójimo amar a tu prójimo como a como a ti ti mismo. mismo. Pues Jesús enseñó y mostró con su ejemplo Así que es. debemos tratar a todas las personas con respeto, ya sean de otra raza o con impedimentos físicos, pobres, ricos, jóvenes, mayores, hombres o mujeres. Nunca debemos de considerar a otros inferiores a nosotros, ¿verdad? Esa es la parte que también el Señor tuvo cuidado, ¿verdad? De respetar de los niños, los jóvenes, los adultos. Él, yo recuerdo
Cuando hay una donde dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Ujú. Porque se lo impedían. Los mismos apóstoles no quisieron que los Ujú. niños se acercaran. Sí. Pero dejad que los niños, porque de tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros yo creo que esa parte que es muy importante, que cualquiera en puede necesitar de tu ayuda, Sí. ¿sí? Ser un niño abandonado, puede ser un niño maltratado, puede ser un niño que tenga alguna discapacidad, ¿verdad? Una persona adulta también. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De saber acercarnos con las personas, de poder dar una palabra de aliento. Y esa es la parte que también nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a eso, Así es, siempre ¿verdad? tenemos algo que dar, pero esa parte de la disposición, volvemos al principio. Ujú. Cristo nos enseñó que Él se dio en todo, ¿no? Y dicen, no vino a servirse, sino vino a servir. Y la misma, o hay una frase o refrán en el mundo que dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir, ¿no? Así. Entonces, muchas veces queremos que nos sirva, ¿no? Ujú, Y realmente el reino es servicio, es darme al otro, es un gobierno, o sea, ujú, no me muevo a lo que yo quiero, sino sé esperar el tiempo, ¿no? Y es un entrenamiento en todo tiempo, en tus sentidos y en tu corazón y en tu espíritu, en todo. así es. Sí. Pues vamos, si me acompañan a Gálatas, vamos a leer, yo creo que Gálatas 6, Ujú. del 1. Vamos a leer 1 y 2, ¿cierto? Vamos a ver. Gálatas 6, 1 y 2. Ajá, dice, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, Mm. ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que nos habla, nos insta a apoyarnos mutuamente en momentos de crisis, dolor o debilidad espiritual, demostrando el amor, ¿verdad? Tengo aquí un significado de cargas, dice en griego, varos, que es un peso enorme, aplastante y difícil de soportar por una sola persona. Imagínate, a veces, definitivamente tú sola no vas a poder con tus pecados, con tu carga que traes. Ujú. Entonces tú tienes que entregarlo, ¿verdad? Tienes que abrir tu corazón a Dios. Y si Dios te pone la persona que necesita ser restaurado, tienes que llevarlo a esa restauración a través de la palabra y llevarlo a que tiene que reconocer sus pecados, tiene que aprender a tener esa, como decías tú, tener esa relación con el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera él va a poder descansar o ella. Van a poder descansar, soltar todo ese peso que cargan, van a poder sentirse más livianos, más... Así es. ¿no? Entonces, esa también es la parte que nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de llevarlos sobre la palabra, llevarlos a que ellos vean a Jesús, que es la parte principal, que es el que les va a dar esa paz, esa libertad. Así es, el quitar la vista de nosotros, porque muchas veces por eso nos han enseñado el no darlo a nosotros, las cosas, ¿no? Para que no Así es. piensen que la ayuda soy yo, sino es el Señor a través de mí que me puede utilizar. Pero yo no te voy a dar la solución, porque yo todavía estoy siendo restaurado también. Claro. Entonces, muchas veces por eso nos han dicho, para llevar sanidad a otros, tú debes ser sano. Y por eso Ujú. el Señor sigue trabajando con nosotros. Y es esta parte que me recordaba la iglesia de los hechos, ¿no? Así. Que ellos, algo que me impactaba mucho es que obviamente estaban juntos, estaban unánimes, vendían todas sus cosas para ayudar a las necesidades de las personas y se partían el pan con alegría. Y por consiguiente, al final dice, cada día el Señor añadía. Entonces me imagino que las personas, más de lo que les pudieran decir, es qué veían en ellos.
es unidad, el despojarse. Decía, wow, ¿cómo puede vender su terreno? No es como nos dijeran ahorita, vende tu terreno, y yo, si no tengo, ¿no? Pero vende tu terreno y dalo, como nos hablaba la pastora Laura en la prédica, no vende tus tenis de 2,500 en 50 pesos, y después así como, ¿cómo, no? ¿Cómo? Muchas de las cosas que Dios nos va a pedir son cosas que nosotros amamos, porque un verdadero sacrificio es aquello que te cuesta, que amas, pues, porque si no, no es sacrificio. Entonces, muchas de las cosas que Dios nos va a pedir a cada uno de nosotros para cuando alguien necesite, van a ser cosas que tal vez puede ser, con esto iba a comprar mi comida de hoy, y te dice el Señor, invítalo a comer, y es así como, Señor, pero si solo hay como la viuda, ¿no? Que le dijo, es que solo tengo esta harinita, este aceite, y el profeta le dijo, el Señor me dijo, oh, que tú me ibas a dar de comer. Y esa obediencia que ella hizo, esa fe en darle al profeta, permitió que ella tuviera para más. Y muchas veces esa es la parte, como en la práctica, como que se nos olvida esa parte de la palabra, ¿no? Decimos, pero ¿cómo, Señor? Y es donde dice, por eso, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Porque muchas veces en esos momentos de crisis olvidas de cuántas cosas el Señor te ha librado. Y cuando ves a esa persona y dice, ay, este problema está muy difícil, Señor, ¿no? Y el Señor te trae memoria de cosas mayores he hecho contigo, solo que las has olvidado. Y por eso en todo tiempo tenemos que recordar, y es lo que me ha servido en este tiempo que he vuelto a ver amistades que no veía, o familiares. Este tipo de situaciones habían pasado en mi vida, y cierto, Señor, cómo me has ayudado, cómo has guardado mi vida, has sanado mi corazón, cosas que a veces doy por hecho de, ay, otra vez la iglesia, ¿no? Pero el Señor dice, debo de estar expectante de lo que el Señor va a hacer que ella haya hecho, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado, como nos enseñaron una vez, como anotar las oraciones que tú haces, y anotar también cuando el Señor responde, porque como no llevamos, eso sí no lo anotamos, si anotamos quién nos hizo daño, quién no hizo esto, entonces somos muy jueces, ¿no? Y perdemos de vista esta parte de la gracia, de la misericordia que hemos recibido, y en base a recordar todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado, al recordar, no, pues Señor, si lo has hecho conmigo, y me recordaba mucho cuando tenemos esos momentos económicos con mi mamá, que le digo, ay mamá, ¿cómo vas a estar preocupada por eso si el Señor ya te llevó a Colombia? O sea, tienes testimonio que el Señor ha sido fiel y te ha dado. Y eso me ha servido mucho a mí como hija, ver a mi mamá que cree, que ha tenido fe, y también para ser de testimonio a otros, porque con los niños cosas que platicamos que también a nosotras nos han pasado, es, de verdad le ha pasado, eso se quedan así asombrados, porque a veces vemos lo que el Señor hace así como algo muy pequeño, y cuando se lo platicas a alguien más, de verdad eso te pasó, y cómo estás tan bien, ¿no? Es como que esperan que estemos locos, pero no, el Señor ha sido demasiado bueno, pero esa es la parte que a mí yo tengo que aprender, porque cómo reaccionaba las primeras veces cuando leía la palabra, era un asombro de wow, muy interesante, pero ahora te dicen Romanos 12 y, pues ya me lo sé, mira, hasta te lo digo, cerrado los ojos, ¿no? Ya me lo sé, pero ya no hay ese asombro hacia Dios. Y por eso al ponerte en los zapatos del otro es, Señor, enséñame a poder ver las cosas como tú las estás viendo, porque yo veo ese problema y digo, esto no tiene solución, Señor, está muy grave el asunto, ¿no? Pero cuando vas hacia Dios y lo comparas con lo que Él ha hecho, dice, Señor, lo puedes hacer. No hay imposibles para ti. El problema es que nos olvidamos, y por eso es importante el recordarnos de dónde nos trajo el Señor, porque hay veces que Dios permite eso como para no tener más alta estima de, no porque lo veas a Él sucio y tú estés ya bañadito, cambiadito y despulgado, como nos han dicho, no quiere decir que tú seas mejor. Él no conoce. La diferencia es que tú conoces y lo tienes que ayudar. Y muchas veces nos alejamos de esas personas y les mostramos a un Dios todo lo contrario. Es un Dios de que aparta, ¿no? Tu pecador, aléjate, ¿no? Y el Señor no hacía eso. Y lo digo desde mi postura porque yo al punto caía en eso, en esa religiosidad, que la religiosidad mata, la religiosidad aparta. En cambio, esa relación te lleva a la unidad. Entonces, a mí llevaba a una pregunta de, ¿mis acciones alejan o acercan a las personas para ver a Cristo? Eso fue una pregunta que el Señor me confrontó. Dije, bueno, ciertamente yo he alejado a personas, porque mi comportamiento no ha sido el adecuado. Tal vez no digo nada, pero mi mirada, mi gesto hace que la persona se sienta ofendida. Entonces, es un examen que yo me estoy haciendo a través de este tema que usted nos está compartiendo, el
realmente el ponernos a cuentas, porque ciertamente tenemos que pedir perdón porque todo el tiempo estamos fallando, no podemos decir. Pero la diferencia es qué vas a hacer después de darte cuenta que cometiste ese error. ¿Me voy a seguir lamentando, ay, lo vi mal, ay, lo traté mal? ¿O vas a hacer algo para resarcir el daño, ¿no? Que es algo que el Señor también nos enseña. Sí, esa es la parte importante. Reconocer, ¿verdad? Reconocer de dónde nos ha sacado el Así Señor. es. Nunca olvidarnos porque eso nos mantiene vivos. Ujú. Eso nos mantiene esa llama encendida. Es Así decir, es. yo fui así, doy gracias a Dios que ahora ya no lo soy. Eso quiere decir que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otros, ¿verdad? Es la misericordia del Señor sobre nosotros, sobre la vida de nosotros. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que aprender a ser misericordiosos, que me cuesta, ¿verdad? Estamos aprendiendo, eso es lo importante. Voy a compartir una palabra que nos Sí, envía nuestra hermana María Durán y dice, y como queréis que hagan los hombres, vosotros así también haced vosotros con ellos, que es la famosa regla de oro, ¿no? Que dice, trata a los demás como como quieres quieres que te traten a ti. Entonces, es algo amén. importante Sí, porque tenemos que sembrar para cosechar. Entonces, si quiero que me traten bien, tengo primeramente que tratar bien, no que esperamos como algo que me hablaba mucho en este tema es ese sistema de recompensa como Paulot, ¿no? De que le ponía la campanita y salivaba el perrito, ¿no? Y muchas veces así funcionamos nosotros, queremos siempre recibir algo para poder ayudar a alguien. Y como sé que de esa persona, un ejemplo, la hermana, Dios me está pidiendo que ayude a la hermana Liz, pero de la hermana Liz no voy a sacar ningún beneficio, ¿para qué quieres que le ayude, Señor? Yo sí, necesito tener algo a cambio, pues ¿qué voy a ganar? Pero ese es un sistema del mundo. Y Dios quiere que renueve mi mente, es un examen que el Señor hizo para este tema, de aunque no recibas nada a cambio, tienes que ayudar. efectivamente. Entonces es la parte de esas pequeñas cositas que estoy comentando fueron cosas que me confrontaron. Mira, es algo tan peculiar, algo tan sencillo, que el ser humano está esperando algo a cambio, Ujú. ¿verdad? Pues es hasta material. Pero no te das cuenta la magnitud de bendiciones que te llegan, Así es, ¿verdad? Cuando tú actúas como Dios te lo está pidiendo, así es. ¿sí? Yo he notado, por ejemplo, en mi vida, que cuando yo estoy sometiéndome, estoy obedeciendo, que me cuesta mucho, sinceramente, cuesta mucho porque pues hay que desarraigar todavía muchas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo veo la mano de Dios sobre mi vida, ¿sí? Pues tú conoces que yo pues estamos en un negocio que es del Dios, que es del reino, Ujú. y que sin andar para acá y para allá tan afanados, el Señor te da las personas Él las correctas. añade, así En el es. momento que tú crees que no puedes, en el momento que no vas a salir, y todo, el Señor lo pone todo. Y eso sí, lo he visto y para mí ha sido de gran testimonio el seguir obedeciendo, el seguir sometiéndome a mis autoridades, porque ellos quieren lo mejor para ti, lo mejor para tu vida. Ujú. ¿Por qué? Porque te están llevando a instruirte, a educarte, para que tú seas de bendición en la tierra. Así Porque el es, Señor la tierra nos las ha dado por heredad, así es. ¿verdad? Y nosotros tenemos que invadir esa tierra. Ujú. Es la invasión de los hijos de Dios sobre esta tierra para que ese sistema del mundo cambie, Así es, ¿sí? Entonces, pero ese es el trabajo que todos tenemos que hacer y sobre todo es cambiar el chip. sí, Esa es la parte principal, cambiar el chip. así es. Entonces, sí es importante tener esa misericordia, no ser tan duros para juzgar, ni juzgar, Así es. ni juzgar. No, la verdad no, 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 deberíamos no de juzgar. juzgar. No, 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 no juzgar porque el llevarte a juzgar ya, ahí Ujú. tronó todo, ¿verdad? Cuando escuchas y aprendes que el Señor tiene todo bajo control, pero que es necesario que pasemos por esas pruebas, que es necesario que pasemos ese lapso de transición, de el tiempo que el Señor está Tratando con nosotros de tratándonos, está, dificultad, ¿no? ajá, esa parte es importante pasarla.
A veces no quisiéramos, a veces nos los brincamos porque no queremos pasar la prueba. Pero de Sí. todos modos el Señor te va a regresar y te va a decir, la tienes que pasar porque no Así es, puedes. creo que nuestra primera respuesta es buscar la ruta fácil. A mí me habla mucho a través de los diris, Ujú, porque aquí en el fraccionamiento pues se tiene que dar toda la vuelta para salir. La primera respuesta es cortar vuelta, ¿no? Siempre les tiene que decir, no, es que las reglas es darle la vuelta. Y me habla mucho porque yo muchas veces actúo así. Quiero cortarle la vuelta, quiero hacerlo más fácil, quiero hacerlo menos doloroso. Y me pasa en el ejercicio porque cuando siento que me está doliendo, quiero parar. Y no, aunque duela tienes que seguir. Y me habla mucho en la parte de 2 Corintios 1, del 3 al 7, lo voy a simplificar por los ujú, tiempos, que dice, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros eh, consolar a los que están en cualquier tribulación, es decir, todas las aflicciones que nosotros pasamos tienen un propósito para que podamos ayudar a otro, ¿no? sí, Y esa consolación que yo he recibido de parte de Dios yo pueda darla, ¿no? Y entiendo en esta parte, en ustedes, mis hermanas mayores, en cosas que han pasado y me dicen, no hermana, es que de esta forma la tienes que hacer. Yo muchas veces digo, pero ¿por qué? Así se ve más fácil, ¿no? Mi forma. Pero ustedes en base a esa experiencia que obviamente han tenido, esa madurez en parte de Dios y esa consolación que ustedes han recibido de parte de Dios, me la imparten. ujú, Porque ya es como el nivel superior de Duolingo, ¿no? Ya pasé ese nivel, yo te puedo ayudar. Entonces, así pasa con el Señor. Entonces, parte de esta consolación a mí me encantó, es el descubrir el significado de consolación. En hebreo dice que es naam, que es respirar profundamente, es decir, dar alivio a la persona, amén. aliviar el sufrimiento, la aflicción y reconfortar, ¿no? Y es como cuando no dices nada y te sientes así como cabizbajo y alguien llega y te da un abrazo y dices, ¿cómo es que esta persona no sabía? Y este abrazo me llenó mi corazón. Sí, Sentí que fue Dios respondiendo. Y muchas veces no necesitamos decir nada, pero esas acciones que a ujú, veces no las debemos tomar como pequeñas pueden impactar grandemente en la vida de las personas pues que nos rodean. ujú, Nos enviaron otra palabra. sí, Nuestra hermana Silvia, que es Hechos 20:35, dice, con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Así es. Muchas gracias, amada, por compartir. Eso no lo debemos de olvidar. así es, Eso es lo más importante. Ganamos más dando que recibiendo. así es. Bueno, pues el apóstol Pablo afirma, ¿verdad?, que el ayudarnos mutuamente cumplimos con la ley de Cristo. No es un sistema de reglas, dice, sino un mandato de amor. Jesús mismo dijo que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Al cargar el peso del otro, imitamos directamente a Jesús, ¿verdad?, quien llevó la carga más grande de la humanidad Así es. en la cruz. Imagínate, cargó por todos. No dijo por estos buenos, sí, por estos malos, no. Él dijo por toda la humanidad. Se dio a toda la humanidad y, y se fue eh, obediente. Lo hizo, Sí. sí, sin chistar. Nosotros lo primero que decimos, no, ay, está muy pesado, está muy duro esa prueba. Ni se lo Ni merece se lo también. merece que llore por esa persona, Sí. ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros como para decidir, verdad? Cuando Dios dijo por todos, ¿verdad? No dijo este pecó menos, este pecó más, Ujú. no por todos. Y esa parte del sacrificio del Señor es algo que no se nos debe de olvidar, Mm. porque eso debe estar constantemente en nuestro corazón para que tengamos esa misericordia, ¿verdad? Por todo ese amor que derramó el Señor. Si Así me es. acompaña a Sí. Filipenses 2, por favor, Ujú. vamos a leer del 2 al 4, del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por rivalidad o vanagloria,
antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros, Así es. ¿verdad? Pues aquí nos habla muy claro, ¿verdad? Que nuestros ojos deben estar puestos siempre en Cristo Así y es. que nada es por nosotros, todo es por la voluntad del Señor y toda la gloria y la honra sea para Él. Y creo que eso es algo muy importante el recordarlo, porque otra parte que me recordaba es esa parte de lo que da tu mano derecha, que no sepa la No sé. izquierda, ¿no? Porque muchas veces queremos ser vistos. Esa es la Ujú, parte que a mí como que me resonaba con el tema, porque sí, muchas veces no quiero ayudar, porque si no van a saber que lo di yo, no lo quiero dar, ¿no? ujú, Quiero que sepan que yo lo di. Y no, hay que le está robando la gloria a Dios. Y también quitar el enfoque de que sepan que tú eres el que ayudaste, sino fue Dios a través de ti, porque tú eres ese instrumento aquí en la tierra. Pues Dios, tú puedes ser las manos de Dios, tú puedes ser la boca de Dios, tú puedes ser los pies de Dios, tú puedes ser el abrazo de Dios para otra persona. El problema es que muchas veces, por dice, ninguna parte de tu cuerpo sea instrumento para el enemigo. Muchas veces en lugar para amar, para sí, dar misericordia, eres el primero o la primera en lastimar, en herir a una persona, ¿no? Y yo he entendido esta parte que no necesitas golpear a una persona para lastimarla. Muchas veces duelen más las palabras y esas marcan, impactan más una persona que un golpe. Y a mí me habla de esta parte porque digo, sí, ciertamente yo no he golpeado a nadie, literalmente, pero físicamente, sí con mis palabras, ¿no? así Con es. mis gestos, con mis actitudes, aún con mis pensamientos, ¿no? De, ay, viene otra vez esta persona. Ya quiero que se vaya, ¿no? Entonces, muchas veces el Señor acá me muestra la condición de mi corazón de, como usted comentaba al principio, ¿por qué no puedo ponerme en los zapatos del otro? Porque hay egoísmo en mi corazón. Porque aún sigo siendo el centro, sigo siendo yo, no es Dios. Entonces, y el recordar esta parte del sacrificio es muy importante porque muchas veces decimos, yo ya lo sé, lo puedes saber, pero realmente ya se te reveló a tu vida. Yo hasta el día de hoy todavía estoy buscándole porque muchas veces se me olvida, muchas veces pienso que es por algo bueno que yo pude haber hecho y la misma parece, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos pecamos, no hay pecado grande, chiquito, todos, todos. De manera diferente, esa es otra forma, pero todos pecamos. Pero Dios no dijo, no hizo acepción de solo por la hermana Liz, ¿no? Sino por todo tú que nos estás viendo, por ti el Señor dio su sacrificio. Pero, ¿qué hacemos con ese sacrificio? ¿Tomamos en vano la sangre? Y es donde yo me tengo que estar predicando el Evangelio todos los días, como decía Martín Lutero, porque a veces me puedo olvidar. Puedo dar por hecho el tener esa más alta estima y el reconocer de que aún Jesús, él dijo, pero ¿por qué voy a dar mi vida? Pues y ahí puedes agarrar a otra persona, ¿no? Él dice, tomó su vida y dijo, yo la doy, no me la quitan, yo Sí, la doy. Y ahí puedo ver esa prueba de amor más grande, no es otra cosa, ese es el amor más grande que puedo ver de Él se dio en todo. Y cuando te pide algo a ti, tú dices, lo que me estás pidiendo no es tanto, Señor. Creo que es más mi orgullo, creo que es más mi comodidad, porque el hacer algo para el Señor te saca de tu comodidad y lo vimos en su prédica de Abraham, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela, te salte de esa comodidad, de eso que tú conoces, de ese sistema, porque quiero enseñarte algo nuevo. Pero tienes que tomar acción, tienes que moverte. Y muchas veces decimos, sí, yo oré por esta persona, yo lo he dicho. Pero el Señor me dice, dale el tiempo, regálale esto, envíale un mensaje, porque muchas veces ni siquiera, perdón a mi hermana que nos tocó de pareja, a veces me olvido y el Señor me recuerda, tienes que estar al pendiente, es tu hermana. Tienes que cuidar, tienes que orar por ella, no solo decirle, ay, te quiero mucho, hermana, ¿no? Con acciones, porque dicen, de palabras nos comemos platos, decimos acá, ¿no? Pero tus hechos, o sea, me puedes decir te amo, pero con tus acciones muchas veces eso no se refleja. Y así creo que es. a ustedes les pasa como papás de sí, me quieres mucho y todo, pero demuéstralo, pues obedece. A Sí, mí me pasa de que digo, sí, yo le puedo decir mucho te amo, besito, abrazo a mis papás, pero a veces lo que ellos quieren es obediencia y lo llevo a Dios. No solo quiero que me digas te amo, quiero ver un cambio en ti. Y te digo, sí, Señor, perdóname porque muchas veces me he enfocado tanto en palabra, en palabra, en palabra,
pero mis hechos demuestran que no te amo y que tomo en poco lo que tú haces por mí. Fíjate que tienes mucha razón en todo lo que pues hablas porque es la palabra del Señor, ¿no? Ujú, Pero algo me trae a memoria es que ciertamente el ser humano por naturaleza es envidioso, es altivo, es jactancioso, ¿verdad? Pero como dices tú, entregando todo a nuestro Señor, despojándonos de todo eso, vemos la diferencia, vamos viendo la diferencia. Y en este tema que el Señor ha dado es porque es muy importante, ¿verdad? Sobre todo tener en nuestro corazón el amor, el respeto, ¿sí? Y ciertamente a veces, como tú decías, no matamos o no lastimamos físicamente a alguien, pero con nuestras palabras, con nuestros gestos. Yo aún todavía soy gestuda, ¿sí? Tengo como gestos muy, muy todavía marcados. Que en eso yo estoy trabajando, porque es un trabajo de uno mismo, así ¿sí? Y hoy precisamente platicábamos en la enseñanza que tuvimos en la mañana, de que ese ejemplo que ustedes pusieron el día del niño, del Ujú, espejo, ese ejemplo es muy importante seguirlo haciendo, porque eso te lleva a entenderte quién eres, saber quién eres. Al verte reflejada en un espejo, te dices, esa soy yo. Y empieza el Espíritu Santo a decirte, si eres así, 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 ¿no? Dices, ujú. esto es posible, ¿no? Hay algo todavía en mí. Y entonces, eso también te ayuda a tener una identidad en Cristo. Porque cuando tú ya empiezas a superar todos esos tus temores, miedos y todo lo que hay dentro de uno, pues ya empieza uno a ver esa identidad, ¿no? Es decirte gracias, porque sé que vengo de ti y sé que soy de ti y que todo lo que estoy haciendo es por un propósito, ¿verdad? Pero te tienes que enfrentar a eso, ¿sí? Y eso te va a ayudar cada vez que tú estás practicando y te va a enfrentar cuando te ponen algo en ti. Por ejemplo, en este caso fue la amiga que puso el Señor en nosotros y se das de cuenta, fue una película, todo, ¿no? Lo que pasó en mí y que todavía dije, pero si ella me hizo, Ujú, ¿no? Entonces, pero en ese momento el Señor me llevó a, perdónala, ujú. suelta perdón, ¿sí? Lo que tú viviste no es nada de lo que ella está pasando. Entonces, esa parte de la misericordia y del amor Sí. tiene que llegar. Y llega, este, y tienes que aprender a esperar. Y la verdad que le doy gracias a Dios porque a través de ello me hizo ver y entender que hay todavía cosas que debo de cambiar. Y le doy gracias a Dios porque sé y sé que Él me va a ayudar Así en es, todo, lo importante es la disposición de la nosotros disponibilidad. y de no evadir, porque muchas veces hacemos evadimos de, eso no es cierto, es que la hermana, es que mi papá, ¿no? Y no Sí, tomamos la responsabilidad, ciertamente sí, yo lastimé, ¿no? así es. Y a quién estoy viendo, porque Reconocer. escuchando la prédica del apóstol Adolfo de este domingo, decía, ya no somos ovejas de dame, quiero, necesito, Ujú. ya estamos en la posición de hijo y a mí esta palabra me ha traído ya durante 3 semanas, que es Juan 5:19, que dice, el hijo no hace nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al padre, eso hace. Entonces, Amén. ¿a quién estoy viendo? Porque muchas veces ponemos como hijos en la mirada de nuestros papás naturales y vimos muchos defectos y nos justificamos, pero es que mira, Señor, mi papá sigue haciendo esto, mi mamá sigue haciendo esto, dice el Señor, es que al que tienes que ver es a mí. Y Amén. yo me lo tengo que recordar porque yo sí he caído en eso de, eh, no tienes que honrar a tus papás porque hagan bueno o malo, sino O porque porque te dieron. yo digo que los tienes que honrar y porque es un principio, un mandato que tiene promesa para tu Amén. vida, a ti te conviene. Entonces yo me lo tengo que estar repitiendo, hermanos, así como dice la hermana Liz, porque
tú eres tu propio profeta, como nos han Así es. enseñado, de tú eres amado, tú eres, pero también esa parte de, La sí, ajá, confrontación, ¿verdad? así es, lo que más nos confronta, nos duele, normalmente lo evadimos, digo, ahorita no, al rato, ¿no? Y nos distraemos y eso permite que nuestra sanidad, nuestra restauración o lo que Dios quiera hacer con nosotros tome más tiempo, ¿no? Y nos vamos como el pueblo de Israel, que era menos tiempo, pero en base a la condición de su corazón, pues llevó, alargaron ese proceso. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha querido sanar en tu corazón, en mi corazón, en su corazón, han tardado a veces un poco más en base a esa resistencia que nosotros ponemos el decir, no es cierto. Y eso hace que atrasemos y en lugar que sea más rápido, ¿no? Y creo que yo le doy gracias a Dios porque este tema fue un examen hacia mi corazón, hacia mi vida y el no justificarme, ¿no? El decir, ciertamente yo no he querido hacerlo, he sido egoísta, no he querido esperar tal vez porque soy muy rápida y le quiero hablar y no soy efectiva tampoco, o no oro por la persona y quiero hablarle la palabra cuando lo veo. Entonces, no hay esa siembra, no hay esa constancia y Dios nos invita en todo tiempo a preparar esa tierra. Entonces, para que pueda dar ese fruto, esos nutrientes que la persona necesita. Así es. Nos enviaron una palabra, nuestra hermana Carla López, Lucas 6:36, dice, deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Dios es el que añade todo a nuestros corazones para hacer su obra. Así es, amados hermanos, gracias por acompañarnos. No sé si gusta agregar algo más, amada. No, nada más darle gracias a Dios y sobre todo es que no nos olvidemos, ¿verdad? De que primero que nosotros hay alguien más que necesita de nosotros. Así es, podemos ser, no olviden, las manos, los ojos, los pies, los brazos de Dios para alguien más. Y pues Amén. les damos gracias a Dios por este tema, por cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañando, sintonizando, escuchando, compartiendo, porque ustedes también son parte importante de compartir la palabra de Dios. Los esperamos el día de mañana con otros hermanos, con otro tema, que sabemos que también va a ser de edificación y de bendición para sus vidas. Gracias, amada. Eso es, hermano. Bendiciones. Gracias. Que Dios los bendiga.